Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPD Parshala Spanish, Español. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Soy Dr. Murad Ahmad y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado La implementación de industrialización por sustitución de importaciones, llamada ISI, en América Latina y su rendimiento. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema llamado implementación de industrialización por sustitución de importaciones, llamada ISI, en América Latina y su rendimiento. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. A principios de la década de 1950, las repúblicas latinoamericanas se enfrentan a una opción clara: optar explícitamente un modelo introspectivo de desarrollo que reduzca su vulnerabilidad a los choques externos, o seguir adelante con el crecimiento impulsado por las exportaciones sobre la base de una combinación de la intensificación de las exportaciones y diversificación de las exportaciones. Cada opción favorece a diferentes grupos dentro de la sociedad, dando un giro político a la mayoría de los argumentos económicos. Al mismo tiempo, las instituciones internacionales y regionales insistieron con fuerza para influir en el resultado. Aunque el Fondo Monetario Internacional, FMI, favoreció las políticas hacia el exterior como solución a problemas de balanza de pagos. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, bajo la dinámica dirección Raúl Prebisch, defendió las políticas hacia adentro. Muchos gobiernos seguían siendo reacios a abandonar el crecimiento impulsado por las exportaciones por completo, debido al papel clave que aún desempeñaba el sector de las exportaciones en términos económicos, sociales y políticos. Para muchas repúblicas que habían construido una base industrial significativa, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, la solución era simple: la serie de perturbaciones a las que sus sectores de exportación habían sido expuestos desde finales de 1920 había generado una fuerte reacción contra el crecimiento impulsado por las exportaciones y una amplia medida de apoyo a las políticas que favorecían la industrialización explícitamente. Es por eso que en la mayor parte de los años 50 y 60, muchos gobiernos latinoamericanos adoptaron industrialización por sustitución de importaciones, la política de ISI, como su principal método para lograr el crecimiento económico y la modernización socioeconómica. Origen y modelo: ISI, industrialización por sustitución de importaciones en Latinoamérica.
De hecho, ISI fue un intento de los países económicamente menos desarrollados. Al salir de la División Mundial del Trabajo, que había surgido en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Bajo esta división, América Latina y la mayoría de las zonas de Asia y África se especializaron en la exportación de alimentos y materias primas, mientras que empezaron a importar los productos manufacturados procedentes de Europa y Estados Unidos. La sustitución de importaciones consistió en el establecimiento de instalaciones de producción nacional para la fabricación de bienes que se importaban antes. Siguió que todos los países que se industrializaron después de Gran Bretaña pasaron por una etapa de la ISI. Quiere decir que todos pasaron por una etapa en la que se llevó a cabo la mayor parte de la inversión en industrias para sustituir importaciones. Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial indujeron inicio de ISI en los países latinoamericanos más grandes. La interrupción de la navegación y la disminución de la producción no militar en Europa y Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial creó una grave escasez de los productos manufacturados importados en América Latina. También aumentaron los precios relativos de los bienes y el aumento de la rentabilidad de la inversión ISE. Textiles, los productos alimenticios y varias otras industrias de bienes de consumo, de luz, fueron los principales del campo de la ISI en ese periodo. Pero fue solo después de la Segunda Guerra Mundial que ISI se convirtió en una herramienta política deliberada para el desarrollo económico. La mayor parte de los países más grandes de América Latina aceptaron implícitamente o explícitamente el análisis de la CEPAL de la desesperanza de la orientación de sus economías hacia la división mundial del trabajo tradicional. La dependencia continuada de la exportación de alimentos y productos primarios estuvo considerado precario debido a la inestabilidad de dichas exportaciones. Se creía que no sería propicio para el desarrollo a lo largo plazo debido al crecimiento relativamente lento de la demanda mundial de estos productos. Se pensaba que ISI introduciría un elemento dinámico en las economías de América Latina y aumentar sus tasas de crecimiento. Estos últimos fueron considerados esenciales para hacer frente a la explosión de la población de esa región y para satisfacer las demandas de la población cada vez más urbana, de las formas de vida de las masas en los países más avanzados. También se pensaba en ISI que trajera una mayor independencia económica de los países de América Latina. La autosuficiencia en productos manufacturados colocaría economías latinoamericanas menos a veces de la economía mundial.
Los instrumentos principales de política utilizados para promover e intensificar ISI fueron los aranceles proteccionistas y o control de cambios, las preferencias especiales para las empresas nacionales y extranjeras que importan bienes de capital para nuevas industrias, los tipos preferenciales de cambio para la importación de materias primas industriales, combustibles y bienes intermedios. También incluyeron los préstamos baratos de los bancos gubernamentales de desarrollo para las industrias favorecidas, la construcción de la infraestructura por los gobiernos especialmente diseñada para complementar las industrias, y la participación directa del gobierno en ciertas industrias, especialmente las industrias pesadas como el acero, donde ni el capital privado nacional ni extranjera estaba dispuesta o capaz de invertir. La promoción de industrias ISI fue indiscriminada, es decir, no hubo intentos de concentrarse en los sectores industriales que podrían tener una ventaja comparativa potencial. En algunos países ISI ocurrió en los bienes de las industrias de consumo solamente. Las industrias iniciales eran de los productos materiales de construcción, en general de consumo con una tecnología relativamente simple, con bajo requerimiento de capital, por trabajador y por unidad de producto. Ellos fueron seguidos por las industrias de bienes de consumo que requerían una tecnología más sofisticada y de mayor inversión de capital. Posteriormente entraron en las industrias de bienes duraderos con productos de acero y químicos. Esta situación fue especialmente frecuente en Argentina, Chile y Venezuela. Pero en Brasil, el gobierno era serio para promover ambas industrias de bienes de consumo final y sectores de bienes intermedios y de la capital. Una característica importante de ISE en los años 60 y 70 fue la participación del capital extranjero. Aunque su proporción de los ahorros totales era a menudo sustancialmente por debajo del 10%, pero fue instrumental en la creación de industrias claves de fabricación mediante la transferencia de conocimientos y capacidades de la organización. Lo mismo ocurrió en las inversiones en infraestructura e industrias pesadas propiedad de los gobiernos. El rendimiento de ISI, a juzgar por las tasas del crecimiento anual promedio de 5.5% durante el periodo de 1950 hasta 1980, se podría decir que la sustitución de importaciones era una estrategia exitosa. A lo largo de la década de 1950, las economías de América Latina estaban creciendo comparativamente más rápido que las economías occidentales. Y entre 1950 y 1970, el Producto Interno Bruto de América Latina se triplicó. Muchos países no tenían una disminución de las importaciones como proporción del PIB, Producto Interno Bruto. Comparando
En 1964, con el año 1949, las importaciones en la economía brasileña disminuyeron sustancialmente como porcentaje de la oferta total del país. Previsiblemente, durante las primeras etapas de la ISI en Brasil, la importación de bienes de producción del capital se duplicó en 1949 y en 1959, como se necesitaban máquinas para producir otros bienes. Sin embargo, antes de 1964, las importaciones de bienes de producción de capital habían caído a casi la mitad de la tasa de los niveles de 1949. En el mismo periodo, la producción nacional de bienes de consumo y de producción se elevó sustancialmente, con el aumento de 266% desde 1949 a 1964 en la producción nacional de todos los productos fabricados. Sin embargo, este modelo de apoyo a la coalición a menudo intervenía en la elaboración de políticas. Los impactos del ISI en Latinoamérica. Mientras que varios de los grandes países en desarrollo, por ejemplo México, Brasil, fueron exitosos razonablemente en el fomento de la industrialización a través de estrategias ISI. Este enfoque también tenía varios impactos negativos. Las disparidades sectoriales. No todos los sectores de la industria se beneficiaron por igual. Mediante la protección de las industrias nacientes de la competencia, muchos sectores se podrían producir de manera ineficiente y sobrevivir por cobrar precios más altos a los clientes que los proveedores extranjeros. Muchas veces las industrias establecidas para la producción nacional de bienes intermedios encontraron aportaciones más caras que las entradas de extranjeros, que estaban comprando antes de ISI. Cualquiera de estos clientes presionó con éxito a los gobiernos de las exenciones a las restricciones a la importación o absorbieron los mayores costos de su propia producción. Resultados decepcionantes de empleo industrial. En América Latina, de todos modos, ISI no lograron generar los altos niveles de empleo que los responsables políticos del gobierno habían esperado. En las 3 décadas, cuando ISI fue la estrategia nacional de desarrollo prevaleciente en América Latina, la fuerza del trabajo urbano aumentó en mayor proporción que el empleo industrial urbano. Balanza de pagos. En lugar de mejorar la situación del antiguo orden económico basado en el comercio de materias primas baratas para los productos terminados caros, por ejemplo automóviles, ISI en algunos casos agravó la balanza de pagos en milenio. Las nuevas industrias nacientes especializadas en bienes de consumo duraderos y no duraderos finales crearon una demanda de bienes intermedios
y de capital que solo podían adquirir de otros países. Mientras que los bienes finales, asimismo, fueron importados, la demanda de estos proveedores industriales costosos no existía. Por lo tanto, mientras que la estructura de las importaciones se movió de bienes de consumo para los bienes intermedios y de capital. Por otra parte, las nuevas industrias pesadas crearon nueva demanda de combustibles industriales, especialmente del petróleo, que muchos países tuvieron que importar desde la OPEP. De hecho, el petróleo como un porcentaje del total de las importaciones aumentó en América Latina. La crisis del petróleo en 1973 puso en marcha la crisis de deuda de la década de 1980. Además, el proceso de la ISI se convirtió en altamente dependiente del capital extranjero y las tecnologías de producción costosas. La inversión extranjera directa en América Latina como porcentaje de la inversión bruta total aumentó de menos 1.1% en 1950 a 18.1% en 1982, antes de la recesión global. La industrialización dependiente, aunque destinadas a promover la autonomía económica y la independencia, muchas de las industrias exitosas que fueron creadas bajo ISI fueron posteriormente adquiridas por inversionistas extranjeras que remitieron los beneficios empresariales en el extranjero en lugar de invertir las nuevas industrias nacionales. Por otra parte, se patentaron las tecnologías importadas. Su uso en las industrias de nueva formación requería el pago de regalías. En consecuencia, una gran proporción de los beneficios y la industrialización fueron pagados a las remesas de ingresos extranjeros. Urbanización. Las industrias tendían a localizarse en los centros urbanos donde se podían lograr tanto la urbanización y ahorro de aglomeración. Concentrarse en las ciudades existentes, ISI promovió una explosión de la población urbana, atrayendo trabajadores de otros lugares en búsqueda de trabajo en el sector industrial de nueva expansión. La industrialización ineficiente. Muchos países, especialmente los más pequeños, se embarcaron en estrategias ISI sin tener suficientes mercado nacional para apoyar de manera eficiente la producción de muchos productos manufacturados. Por ejemplo, cada país quería una industria automotriz y todos los vínculos hacia atrás como una industria genera. Sin embargo, algunos países podrían producir y vender automóviles suficientes para hacer este tipo de producción rentable. Este problema de tamaño limitado de mercado restringió la eficacia de la ISI. Impacto en la agricultura. Con los recursos se concentraron en la industrialización, la agricultura fue descuidada. Las inversiones necesarias en la infraestructura agrícola no se realizaron como capital, fue dirigida al sector industrial. Mano de obra también concentró hacia las regiones industriales urbanos. Ciudades presionadas. En algunos casos, la disminución de la producción agrícola significó un aumento en la cantidad de las importaciones de alimentos
presionando aún más la balanza de pagos. El abandono de la agricultura debilitó no solo una fuente de beneficio, sino también la seguridad alimentaria de las naciones. La crisis de ISI, industrialización por sustitución de importaciones en América Latina. A pesar de las ganancias aparentes, la industrialización por sustitución de importaciones era tanto insostenible en el tiempo y produjo costos económicos y sociales. En muchos casos, los productos manufacturados a nivel nacional no cumplían con los estándares internacionales de calidad después de crecer bajo los aranceles proteccionistas. Y las empresas no se vieron obligados por la competencia para ser eficientes. Los economistas de la CEPAL abogaron integración económica dentro de la región para expandir las economías de escala, pero el proceso de integración paralizó en sus logros. El desempeño económico fue variado en toda la región y las diferencias políticas hizo la integración subregional difícil a veces. Otros explicaron que la crisis de la industrialización por sustitución de importaciones en términos políticos y sociológicos es debido a que el proceso industrial fue en gran parte en manos de los élites y no pudo crear una nueva clase empresarial que le habría dado el proceso de mayor dinamismo. La producción se convirtió en económicamente conveniente bajo el modelo ISI y también exacerbó la desigualdad en la región. Con más de un tercio de la población de la región que vive en la pobreza, la demanda interna fue muy limitada. Los patrones de consumo imitaban los de la élite centro en lugar de atender a las necesidades de las masas. También, en lugar de promover las conductas de riesgo, la comunidad de la propiedad estatal y producción internacional estropeó la cultura empresarial. El énfasis sobre la autarquía se consideró perjudicial para el crecimiento económico rápido y eficiente debido a una serie de razones. Con pequeños mercados, la disponibilidad del capital limitado y la escasez de mano de obra calificada. El crecimiento autárquico lleva al desarrollo de industrias ineficientes de alto costo. Este es el caso especialmente de los sectores con altos costos fijos, que requerían la producción a gran escala para reducir los costos a los niveles prevalecientes en los países industriales avanzados. Notables son las industrias del acero. En conclusión, notables son las industrias del acero y del automóvil que se establecieron en muchos países de América Latina. En el caso de los automóviles, una complicación adicional surgió porque muchos países permitieron el establecimiento de un gran número de empresas, lo que elimina por completo la posibilidad de economías de producción a gran escala. La razón de que permite un número tan grande de las empresas estaba vinculado a la impresión de los responsables políticos que la competencia reduciría los precios y los obligaron a los productores a racionalizar su producción. En la medida en que existía la competencia en todos, fue superada por falta de economías de escala.